Bienvenidos a esta profunda exploración del libro de Lamentaciones, una obra que se alza como un testimonio eterno del sufrimiento humano y la inquebrantable fidelidad divina. Este texto sagrado nos invita a transitar por los pasillos de la aflicción más profunda, ofreciéndonos, a su vez, destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Es una meditación sobre la desolación y el camino hacia la restauración. La naturaleza de este libro es la de una desgarradora elegía. Cada verso resuena con un dolor y una desesperación palpables, expresiones del alma herida de un pueblo. No es solo un relato de hechos, sino un grito visceral que surge de la experiencia más amarga. Este lamento se enmarca en un contexto histórico específico y devastador. Hablamos de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., un evento traumático perpetrado por los babilonios. La ciudad santa, el templo y la nación misma yacían en ruinas, un símbolo de la pérdida y la humillación. La tradición, profundamente arraigada, atribuye la autoría de estas elegías al profeta Jeremías. Conocido como el profeta llorón, su vida y ministerio estuvieron íntimamente ligados al juicio inminente y a la posterior catástrofe. Es comprensible que su espíritu sensible haya sido el vehículo de estas expresiones de dolor. La estructura del libro de Lamentaciones es notable por su composición poética. Se compone de 5 poemas distintos, cada uno con su propia voz y su particular enfoque en la tragedia. Esta diversidad estructural subraya la complejidad de la experiencia del luto. Cada poema, a pesar de su autonomía, converge en el tema central del sufrimiento. Ofrece una perspectiva diferente sobre la tragedia, explorando distintas facetas de la destrucción y la desolación. Juntos, forman un tapiz completo de la aflicción de un pueblo. El primer capítulo nos sumerge en la desolación de Jerusalén. Es un poema que personifica a la ciudad, dándole voz y sentimientos propios para transmitir la magnitud de su caída. La metrópoli deja de ser un mero lugar geográfico para convertirse en un ser viviente que padece. Jerusalén es descrita con la conmovedora imagen de una viuda solitaria. Se la ve sentada en el polvo, despojada de su grandeza y compañía, lamentando la pérdida de su esposo y de sus hijos, símbolos de su gloria pasada y su futuro prometedor. Su soledad es un eco de su devastación. También se la representa como una esclava humillada, desprovista de dignidad y libertad. Esta imagen evoca la opresión y la vergüenza que cayeron sobre la ciudad y sus habitantes, forzados a vivir bajo el yugo de sus conquistadores. Su orgullo ha sido pisoteado y su honor mancillado. Las manifestaciones del sufrimiento en este capítulo son múltiples y profundas. Se lamenta que la ciudad, antes un faro de esplendor y vida, ahora yace desierta y vacía. Sus calles, antaño bulliciosas, ahora son mudos testigos de la ruina. La vida ha huido de sus entrañas. Hay un doloroso lamento por la traición de antiguos aliados, aquellos que debieron haber ofrecido apoyo en tiempos de necesidad. En lugar de ayuda, Jerusalén encontró indiferencia o, peor aún, regocijo ante su desgracia. Esta deslealtad agrava el sentido de abandono. El texto también expresa un profundo lamento por la opresión implacable de sus enemigos. Los conquistadores no solo destruyeron la ciudad, sino que impusieron un yugo pesado sobre los sobrevivientes. Su victoria se tradujo en la esclavitud y el maltrato de los vencidos. Además, hay un desgarrador clamor por la captura y el exilio de sus hijos, la próxima generación. Separados de sus hogares y sus familias, dispersados por tierras extrañas, representaban la pérdida del futuro de la nación. Esta dispersión era una herida abierta en el corazón de los padres. El capítulo culmina con una súplica final, un ruego desesperado dirigido a Dios. Jerusalén implora al Señor que vea su sufrimiento abyecto y su profunda humillación.
Es un clamor por el reconocimiento divino de su dolor. La súplica no solo pide que Dios vea, sino también que la restaure. A pesar de la desolación, subsiste una chispa de esperanza en la posibilidad de la intervención divina. Se anhela que el juicio termine y que la misericordia prevalezca, devolviendo la gloria perdida. El segundo capítulo, en contraste, se enfoca en la ira y el juicio de Dios. Aquí, la perspectiva cambia para enfatizar que la calamidad no fue un mero accidente histórico, sino una acción divina con un propósito. Reconoce la mano de Dios en la tragedia. Se centra explícitamente en la ira del Señor y su juicio justiciero sobre Jerusalén. El texto no evade la difícil verdad de que las consecuencias del pecado habían alcanzado su punto culminante. La aflicción es vista como un correctivo divino. Con una franqueza impactante, el poema declara que Dios, en su furia, ha destruido la ciudad. El Todopoderoso, quien antes había protegido a Jerusalén, ahora permitía su aniquilación como resultado de la desobediencia obstinada de su pueblo. Es una manifestación terrible de su santidad. No solo la ciudad, sino también el glorioso templo fue destruido por la mano divina. El santuario, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue profanado y reducido a escombros. Esto representaba la ruptura de una relación sagrada, una pérdida incalculable. Y, trágicamente, Dios ha destruido a su propio pueblo. La población sufrió masacres, hambruna y exilio, una manifestación cruda del juicio divino. La nación elegida experimentó las consecuencias de su alejamiento de los pactos establecidos. Las consecuencias de este juicio son presentadas con gran detalle. El poema lamenta amargamente la caída de la ciudad y la muerte de sus líderes, quienes una vez la guiaron y protegieron. Los pilares de la sociedad se habían derrumbado, dejando un vacío inmenso. La hambruna, una de las más crueles manifestaciones del asedio, asola a sus habitantes. Las calles se llenan de cadáveres y el grito de los niños moribundos resuena en cada esquina. El alimento más básico se convierte en un lujo inalcanzable, llevando a extremos desgarradores. El capítulo enfatiza la gravedad del pecado de Jerusalén, justificando la severidad del castigo. El profeta no se detiene en culpar a Babilonia, sino que mira hacia la raíz del problema, la infidelidad y la rebeldía del pueblo contra su Dios. El juicio es merecido. Describe la consiguiente devastación en términos vívidos y dolorosos. La tierra prometida se convierte en un desierto de ruinas, las casas en escombros y la esperanza en cenizas. Cada imagen refuerza la idea de una destrucción total y sin precedentes. El capítulo 3 emerge como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Aquí, la voz autoral cambia a la primera persona, ofreciendo una perspectiva más íntima y personal del sufrimiento. El narrador comparte su propia amargura y aflicción. El autor describe su propio sufrimiento, sus pruebas personales y la amargura que siente en su alma. Esta voz individual dota al lamento de una universalidad, permitiendo al lector identificarse con el dolor humano que trasciende el contexto histórico específico. A pesar de la profundidad de su dolor, el autor encuentra una fuente inagotable de consuelo en la fidelidad inmutable de Dios. Reconoce que, aunque el juicio sea severo, la naturaleza de Dios permanece constante y sus promesas no fallan. Esta verdad es un ancla para el alma. La misericordia de Dios también se convierte en su refugio y esperanza. El profeta entiende que las compasiones del Señor no tienen fin y se renuevan cada mañana. Incluso en medio del castigo, hay un recordatorio constante de la gracia divina que persevera. El capítulo culmina con una poderosa declaración de fe y esperanza. Es un giro significativo en el tono, un ascenso desde la desesperación hacia la confianza en la restauración futura.
el autor se aferra a la promesa de un nuevo comienzo. Esta declaración reafirma que la bondad de Dios es la única vía hacia la recuperación. Aunque el presente sea sombrío, la expectativa de que el Señor actuará para sanar y reconstruir prevalece. La fe se convierte en el motor de la perseverancia. El cuarto capítulo retoma la descripción de la degradación y el sufrimiento del pueblo. Vuelve a una perspectiva más amplia, enfocándose en las horribles consecuencias del asedio. La visión es cruda y sin concesiones, mostrando la profundidad de la miseria. Describe el impacto devastador del asedio en la vida diaria de la gente. Las privaciones extremas, la falta de alimentos y agua, y la constante amenaza de muerte transformaron la existencia en una lucha por la supervivencia. La dignidad humana se vio gravemente comprometida. Hay un desgarrador lamento por la pérdida de la gloria y el esplendor de la ciudad. Jerusalén, que alguna vez fue la perla de las naciones, ahora es un espectáculo de deshonra. Su belleza ha sido desfigurada y su prestigio se ha desvanecido en el aire. El pasaje más impactante y desgarrador detalla cómo la hambruna extrema obligó a las madres a comer a sus propios hijos. Este acto atroz, inimaginable en circunstancias normales, revela la depravación total a la que puede llevar la desesperación humana. Es un testimonio del horror sin límites. También lamenta la muerte y la degradación de los líderes, los príncipes y los sacerdotes. Aquellos que debían ser ejemplos de fortaleza y piedad, ahora yacen en el polvo o deambulan desorientados. Su caída simboliza la desintegración de la sociedad y la moral. El capítulo destaca la gravedad de la situación y la desesperación sin límites que se apoderó del pueblo. Cada imagen y cada descripción sirven para subrayar la magnitud de la catástrofe. La vida había perdido todo sentido de normalidad y esperanza terrenal. Finalmente, el quinto y último capítulo presenta una oración de súplica y arrepentimiento. Es un clamor colectivo, una voz unificada que se eleva desde la ruina. Este poema no tiene una estructura alfabética como los anteriores, lo que refleja la urgencia de su petición. La nación, postrada, pide a Dios que recuerde su sufrimiento y su humillación. Reconocen que solo la memoria divina puede traer un cambio. Imploran que el Señor no olvide la aflicción de su pueblo, sino que actúe con compasión. La oración también solicita a Dios que restaure la gloria perdida de Jerusalén. Hay un anhelo por el retorno a la prosperidad, la paz y la presencia divina que alguna vez caracterizaron a la ciudad. Se desea que la herida sea sanada y la dignidad recuperada. Y, crucialmente, suplican a Dios que ponga fin al exilio. El regreso a la tierra natal es el epítome de la restauración. Es el anhelo más profundo de un pueblo disperso y oprimido, la esperanza de reunificación y de reconstrucción de su identidad. El libro de Lamentaciones, en su totalidad, no es solo un registro histórico de una tragedia, sino un modelo para el lamento. Nos enseña que el dolor es una parte ineludible de la existencia humana y que es válido expresarlo ante Dios con honestidad. Nos invita a sentir la aflicción. Pero más allá del dolor, nos ofrece una lección fundamental. Incluso en los abismos de la desesperación, la fidelidad y la misericordia de Dios perduran. Es un recordatorio de que la esperanza puede florecer en el terreno más árido, si nuestra mirada se eleva al Creador. Para los creyentes y estudiosos bíblicos, este libro es una profunda invitación a la reflexión personal. Nos desafía a examinar nuestra propia fe en tiempos de adversidad, a reconocer las consecuencias de la desobediencia y a aferrarnos a las promesas divinas. Es un camino de autodescubrimiento espiritual. Nos recuerda que el sufrimiento no es el fin de la historia. A través del lamento, podemos encontrar un camino hacia la sanación, el arrepentimiento y una renovada esperanza en Dios.
Que estas palabras sigan resonando en nuestros corazones, inspirándonos a la fe y a la perseverancia en todo momento.